Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano. La experiencia de rehabilitar hoteles, lugares temporales, de descanso, prestados o compartidos, representa un desafío post-confinamiento. Como escape o refugio en busca de otros horizontes, la industria de viajes, turismo y hospitalidad apuesta por nuevas formas de aproximarse a un destino con arquitecturas que se sumergen en el paisaje, interiorismo y mobiliario singular, para así compartir travesías que trascienden el fin único del hospedaje. Si escapar de la realidad cotidiana ya era una condición indispensable para soportar la existencia antes de la pandemia, hoy que estamos atrincherados en casa, enchufados permanentemente a la pantalla, implacablemente invadidos en nuestra intimidad por las demandas del mercado y de la economía de la atención, huir a una casa ajena se antoja más esencial que nunca. Al mismo tiempo, la pandemia ha puesto en entredicho los excesos de la industria turística. Pensar en viajar en crucero o a un all-inclusive suena más a pesadilla que idilio. ¿Qué clase de arquitectura del escape generaremos a partir de la pandemia? ¿A dónde iremos a desconectar sin desconectarnos? A todos los demás nos quedó la ilusión troceada de vacacionar en casa ajena. En la segunda mitad del siglo XX explotó el turismo de masas y con ello la arquitectura de la estancia temporal. Complejos hoteleros, aeropuertos, tiempos compartidos, restaurantes de carretera, bazares de artesanía, balnearios, campings y estancias de lo más variopintas. La casa ajena, prestada, compartida o rentada, se cristalizó como espacio donde podíamos probar la buena vida comprimida en 3 noches y 4 días. También donde podíamos franquear, aunque de manera fugaz, la brecha entre nuestra amplitud de aspiraciones diáfanas y las desagradables estrecheces de la vida moderna. El sueño de la casa propia fue la primera promesa que nos quedó a deber la modernidad. Por si fuera poco, en algún momento los arquitectos modernos decidieron que debían preocuparse no solo por cubrir nuestras primeras necesidades, sino también ocuparse de nuestros deseos y placeres. A la fantasía de la máquina de habitar, pronto le siguió la ilusión del refugio para descansar, situado en cualquier paraje idílico, lejos de los males modernos. Sin embargo, por ahí de los 1950, quedó claro que el goce de una casa de descanso propia solo podía ser prerrogativa de una pequeñísima y muy acomodada minoría. Mario Ballesteros, director editorial de Travesías, no solo apunta a los retos y desafíos de los destinos turísticos, sino que alienta el diseño como motor de cambio. Así también lo considera Anelena Malé, curadora especializada en diseño moderno y contemporáneo. En sus textos, la diseñadora Clara Porcet reflexionaba sobre lo que llamó diseño viviente y sobre cómo el arquitecto, el diseñador de interiores y de mobiliario deben estar en continuo diálogo porque los muebles no pueden ser una cosa apartada de la arquitectura. Para ella, como sucedía en el movimiento de integración plástica, arte, diseño y arquitectura debían planearse y dialogar desde el inicio, incluso antes de la construcción. Esto incluye un análisis sobre cómo distribuir el mueble dentro de la arquitectura moderna para que resulte espaciada, de tiros largos y amplia circulación. Tanto lo hecho a mano como el mobiliario popular se convirtieron en referencias fundamentales en el trabajo de esta diseñadora que tomó el butaque como emblema de diseño moderno. Si bien Porcet diseñó casas y estudios, también retomó el mueble vernáculo para convertirlo en un mobiliario tropical que utilizó para diseñar los primeros hoteles de Acapulco. Llevó el mobiliario al destino turístico, trabajando en colaboración con empresas y talleres, consiguiendo que los muebles se produjeran de manera industrial. Porcet buscó generar un diseño nacional y no porque lo que hacía pareciera mexicano, sino porque el diseño respondía a las condiciones del país, lo mismo geográficas que climáticas, al uso de materiales locales y accesibles o
a su conocimiento sobre maderas de la zona y al trabajo que había realizado hasta entonces en conjunto con artesanos y carpinteros locales. Anteriormente, los diseñadores e interioristas eran héroes anónimos. Me queda claro que a lo largo de la historia y sobre todo del siglo XX y las últimas décadas, se ha trabajado mucho para darles una voz, un lugar y un plano en esta historia del diseño. Hoy, a la luz de lo que vivimos, me queda claro que son los diseñadores quienes van a guiarnos en este nuevo mundo. Serán ellos quienes desarrollen el camino, las aplicaciones y plataformas, los sitios y dispositivos que serán parte de una nueva manera de entender el mundo. Su forma de pensar, de entender la realidad y los procesos permitirán una realidad más ágil, más abierta a los cambios de velocidad y de rutina. Creo que en cada equipo profesional que planee un nuevo modelo social, artístico, económico o habitable, debe de haber diseñadores y metodologías de diseño. Ya lo habíamos vislumbrado antes. Con la crisis no quedan más que certezas. Es tiempo del diseño. El tiempo del diseño en la arquitectura también se retrata. Rafael Gamo escudriña y devela las capas de los espacios que habitamos. Con su lente, relata y provoca para visitar y reconocer nuestro entorno. Uno de los recuerdos de mi padre, licenciado en Filosofía y Letras y poseedor de una memoria admirable, era la historia que contaba del emperador Carlos V y de cómo su corte itinerante había dormido en más de 2000 lugares distintos. Hoy ya no tengo forma de cuestionarlo sobre este número, y el Internet, con su vasta acumulación de datos, no fue capaz de confirmarlo. Sin embargo, mi imaginario infantil siempre cuestionó cómo era posible que existieran más de 2000 moradas capaces de hospedar a un emperador. Mi realidad como fotógrafo de arquitectura dista mucho la de Carlos V, sobre todo que yo viajo sin corte y parezco más bien un errante hombre orquesta. Sin embargo, ambos compartimos este estilo de vida nómada, carente de una capital permanente. En 2019, antes de la aparición del COVID, pasé 229 días fuera de mi departamento en Nueva York. Eso equivale al 62% del año fuera de casa. Son muchas las noches en las que me hospedé en algún tipo de hotel, y es justo ahí donde empiezan y terminan muchos de mis días de sesión fotográfica. Salgo muy temprano antes del amanecer para poder captar los primeros rayos del sol, y regreso ya entrada la noche una vez que se retrató el proyecto iluminado. Los hoteles, sobre todo los enfocados al viajero de negocios, por toda una serie de motivos económicos, logísticos y psicológicos, tienden a la estandarización y, por lo tanto, al anonimato. Son pocos los hoteles que recuerdo del año pasado, para bien y para mal, y muchos de ellos tienden a fusionarse en una gran masa amorfa difícil de ubicar en el tiempo y el espacio. Por suerte, mi trabajo me ha llevado a fotografiar hoteles que, por lo general, tienen características memorables. Muchos de ellos en lugares de ocio y esparcimiento como la playa, y la gran mayoría de las veces me hospedo en ellos. Mi función como fotógrafo de arquitectura es la de crear una narrativa visual de un espacio construido, en este caso el del hotel. El fotógrafo es el cronista, es la voz en off de la vivencia espacial que permite a las personas que no están en el sitio experimentarlo. Observo y sé todo lo que pasa, pero no soy partícipe del sitio, al menos no como los usuarios para los que el arquitecto diseñó el espacio. Soy un fantasma que deambula de un lado a otro, buscando desaparecer, documentando lo que veo y construyendo una historia a base de fragmentos. Los hoteles son probablemente la tipología arquitectónica más frustrante de fotografiar, sobre todo los que se encuentran en estos lugares de ocio. No porque planteen un grado de dificultad particularmente superior al resto de proyectos, sino porque alrededor hay demasiado disfrute, demasiado esparcimiento, demasiado no hacer nada, mientras uno se dedica a documentarlos de sol a sol sin poder ser partícipe de todo ello. Sin embargo, toca dejar a un lado la desilusión y desarrollar el encargo de manera profesional. De todas las tipologías arquitectónicas, las imágenes de los hoteles son probablemente las más aspiracionales de todas. Deben ir mucho más allá de la mera realidad física del espacio y deben buscar abrir puertas a un mundo onírico y seductor, haciendo viajar la imaginación del observador y procurando que éste se vea reflejado en ellas, deseando estar ahí. Mientras que el trabajo del fotógrafo itinerante consiste en capturar, moldear y potencializar estos lugares idílicos, irónicamente muchas veces lo que el fotógrafo más anhela es estar de regreso en su casa, descansando. Esta manera de capturar el territorio y sus arquitecturas coincide con las posibilidades de aproximarse al paisaje. Las geografías también son simbólicas y los espacios físicos se vuelven arquetipos geométricos que son emisores de símbolos y también de experiencias. La historia de los hoteles en la Ciudad de México se remonta a 1840, cuando se construyó el primer establecimiento de su tipo, el Hotel Bella Unión. Héctor de Mauleón
lo describe no solo como el primero de categoría que hubo en la ciudad, sino también como el primer edificio con fachada de ladrillo que surgió en una urbe hecha totalmente de tezontle. En sus palabras, el restaurante de aquel hotel fue también el primer lugar donde los mexicanos probaron la crema chantilly y el helado de 3 sabores. Aunque el lugar fue marcado por la desgracia, debido a que en él se hospedaron los gringos que invadieron la capital el 14 de septiembre de 1847, su construcción marcó el inicio de una serie de edificaciones icónicas en México. Fernando Sordo Madaleno nos relata la parte de historia que a él atañe, como director del despacho fundado hace 3 generaciones, donde la hotelería ha sido el motivo de gran parte de sus proyectos. Sordo Madaleno es fundado por mi abuelo en 1936. Y ahí empieza toda la historia de Sordo Madaleno como arquitectos, ¿no? Él tiene una intuición o una intención también, además de diseño de desarrollador, que también es sumamente relevante para la historia del grupo. Y él, al principio, en los temas hoteleros, fue una aportación muy grande la que estuvo haciendo, ¿no? Con el Sheraton, el María Isabel, el presidente de Chapultepec, otra como el presidente de Acapulco o Cozumel, ¿no? Y la verdad es que siempre ha sido muy interesante, ¿no? Y este paso de generación en generación del despacho creo que ha ido enriqueciendo un poco todo el conocimiento que se ha desarrollado en estos más de 80 años. Y creo que hoy en día nos alimentamos de todo eso, ¿no? En los proyectos de usos mixtos y todos estos elementos que empiezan a generarse a través de una tipología como el hotel, todo el espacio, se puede decir comercial, residencial también, todo eso y cómo tú colocas estas partes y cómo funcionan entre ellas, también ha sido muy interesante la evolución que hemos tenido, ¿no? Desde el Sheraton María Isabel con el tema comercial y luego también el tema de todo, se puede decir, las salas de congresos, como que son estas grandes máquinas que se empezaron a hacer, que yo creo en la arquitectura moderna de México, donde había muchísima gente interactuando y se convertían en estas máquinas súper eficientes. Hoy en día creo que también nosotros en Sordo Madaleno tenemos una oportunidad en La Paz, que estamos desarrollando un hotel, para que también tenga una presencia fuerte en el turismo internacional. Creo que es un espacio también espectacular, ¿no? Que este hotel puede empezar a detonar la imagen de la arquitectura turística de un lugar y que empieza a generar un espacio y una ciudad enfocada en eso, en el turismo, ¿no? Hemos visto como en Cozumel pasó el presidente, ¿no? Que hasta el día de hoy con sus remodelaciones, pero se ha vuelto un destino, ¿no? Antes lo que pasaba mucho es que la funcionalidad y todo el tema de la arquitectura, se puede decir moderna, era un producto muy específico, ¿no? Y también lo que buscaba el que viajaba era encontrarse con lo que ya tenía previsto en su cabeza. Y creo que hoy en día lo interesante es la sorpresa. Entonces, también creo que hoy en día irte a un espacio donde sea completamente distinto y que proponga algo, una experiencia distinta, es sumamente relevante. Y estos productos que han hecho como el timeshare, creo que es un producto comercial sumamente atractivo para la gente que no puede tener una casa o prefiere tener varios puntos en el mundo donde puede quedarse y no tener solo un espacio, ¿no? O sea, creo que hoy en día la experiencia para la gente que le gusta viajar y conocer diferentes partes del mundo, el tener esa oportunidad de tener varios lugares donde puede quedarse es un producto sumamente interesante. Las propuestas de Sordo Madaleno han sido resilientes, tal como lo demuestran el Sheraton María Isabel, los hoteles Presidente de la Ciudad de México, Cozumel y Acapulco, los Westin de Los Cabos y Puerto Vallarta o el JW también en la Ciudad de México. Producto de un concurso internacional convocado por Marriott International, Solas Los Cabos recibió el primer lugar en la categoría edificación del Premio Obra Cemex en 2019, tanto en la edición México como en la internacional. Yo creo que va mucho y lo puedes apreciar desde el Westin, ¿no? Que hizo mi papá ahí en el 94, es la integración
con su topografía, con su contexto, y aprovechar y maximizar las vistas al mar, ¿no? Esa fue la primera premisa de diseño de Solaz. Fue el que el 100% de los productos tuvieran una vista hacia el mar, que hoy en día hay muchos hoteles que ofrecen eso, pero se vuelven estas cajas sumamente rígidas, ¿no? Nosotros, con la estrategia de ocultar una gran parte de los productos, pudimos ser algo mucho más sutil y con una escala mucho más agradable. Yo creo que la sorpresa de Solaz es su conexión con la naturaleza, que cuando estás ahí de verdad no te sientes en algo tan construido, sino siempre se vuelve poroso, siempre tienes ángulos al mar, mientras lo vas recorriendo en sus cañadas se siente muy natural, y creo que esto es un poco lo que se pudo lograr, ¿no? La verdad es que el concurso fue muy interesante, porque nosotros como que la estrategia más, y fue un concurso internacional con varias firmas relevantes. Creo que también es importante mencionar, ¿no? Porque es una parte importante del proceso de cómo se conceptualiza un proyecto. Y bueno, en este caso fue eso, ¿no? Encontrar cómo podíamos maximizar las vistas hacia el mar, pero también estas geometrías que se empiezan a generar es cómo podemos empezar a tejer estos diferentes volúmenes, pero lo que no queríamos es que se volviera una gran pared, ¿no? Queríamos como desmaterializar el volumen para que tuvieras esta serie de accidentes que provocarían al visitante estos diferentes rincones donde también se vuelven muy interesantes programáticamente, ¿no? Nosotros no ofrecemos una fórmula, se puede decir ya definida, que vamos replicando en diferentes lugares, ¿no? A nosotros nos encanta la investigación, el análisis de sitio, también las diferentes tipologías, las oportunidades que vemos en el terreno, también los retos que propone un terreno en especial. Eso también nos apasiona, cómo estos retos se convierten en oportunidades. Y eso es, yo creo que el valor más grande que tenemos como firma, ¿no? Que al día de hoy yo creo que los desarrolladores que nos contratan para hacer hoteles o casas unifamiliares o desarrollos de usos mixtos, yo creo que lo que les interesa muchísimo es nuestro proceso de análisis y cómo nosotros llegamos a la solución, ¿no? Del armado de todas las piezas de sus proyectos y desarrollos. También siempre hemos tratado de incentivar a los espacios abiertos y públicos. Te puedo hablar como de los usos mixtos como Arts o Antara, en donde tratamos de buscar que sea como espacios que sean muy abiertos, que eso ayuda muchísimo en lo que estamos viendo hoy. Y en el tema turístico, pues obviamente también la gente, yo creo que va a ser mucho más exigente, ¿no? Con todos los procedimientos de limpieza de los cuartos. También tu solución arquitectónica tendría que tener que ver con eso, ¿no? O sea, ya utilizar alfombras en los hoteles, pues yo creo que está fuera de contexto, ¿no? Por lo que esto genera. Yo creo que la gente va a seguir exigiendo eso y para que se sienta a gusto y tranquila. Y también la flexibilidad, ¿no? Hoy en día nuestras casas se convirtieron en gimnasios, en oficinas. Entonces la flexibilidad también creo que va a ser algo sumamente relevante. Esta iniciativa del Premio Obras CEMEX vincula y reconoce obras y trayectorias a partir de narrativas en concreto. La idea de llave en mano hace referencia a aquellas obras en las que los constructores involucrados convergen en un fin común. La escritora Julieta García ha publicado los libros de cuentos Las malas costumbres y Pasajeros con destino, las novelas Vapor y Cuando escuches el trueno, entre otros. Desde 2018 dirige la revista mexicana de análisis político y cultural Este País. En su breve ensayo para llave en mano, Julieta García revisa el origen y la evolución de uno de los íconos arquitectónicos de mayor protagonismo en la cultura popular, el hotel. Las gemelas bailan alrededor de 2 tubos que pueden desarmarse y ser transportados en una maleta. Un día son porristas, otro día son tenistas. Bailan para un actor que desde su muy ancha cama a ratos dormita y a ratos aplaude las acrobacias de las jóvenes.
Aunque no se dice abiertamente, es obvio que las chicas están incluidas en el menú de servicio a cuartos del exclusivo Chateau Marmont. Al menos que están incluidas para algunos huéspedes, como el muchacho que pasa sus tardes entre película y película dando uso extensivo a los servicios e instalaciones de uno de los hoteles más emblemáticos de Estados Unidos. Lo anterior es una escena de la película Somewhere, de Sofía Coppola, que trata justo de esa vida en pausa, vivida en un hotel y donde el mismo Chateau Marmont es un personaje más con facetas como estados de ánimos. La revuelta vida nocturna, la facilidad para acomodar fiestas en las habitaciones, una alberca pacífica y básicamente vacía, hospitalidad y buen trato para los ricos y los famosos. La fascinación de Coppola por los hoteles no es nueva. La directora, que dirigió también Lost in Translation, por ejemplo, vivió buena parte de su infancia de hotel en hotel y celebró sus 21 años precisamente en el Chateau. Así, los hoteles son para ella una parte necesaria de la vida, una especie de normalidad. Aparecen en todas sus películas, incluso disfrazados. Bueno, casi todas. Gracias a esa vida de tránsito y room service, es que los retrata de un modo íntimo y cálido, como amigos entrañables. Sofía dice sobre esos espacios compartidos: los hoteles son pequeños mundos en sí mismos. Es divertido ver quién se hospeda en ellos. Esta frase no solo la dibuja a ella, sino que acierta a describir el fenómeno. Cada hotel es un pequeño mundo que conserva las experiencias de sus huéspedes para siempre. Son ellos quienes dan vida, relieve y tono a los distintos espacios dispuestos para hospedar. A finales del siglo XIX y principios del XX, el mundo vivió el surgimiento de hoteles que parecían palacios, enormes, y que aspiraban a acomodar en sus habitaciones a auténticos reyes. En México, en cambio, el Hotel de la Gran Sociedad en el Centro Histórico fue el primero en América Latina en usar el término hotel en vez de mesón. Como en tantos otros casos, en el de los hoteles el cambio radical se asentó con el cambio en el uso de los términos. Las palabras abren universos en su significado, eso todos lo sabemos. Maison proviene de maison, casa. Las implicaciones del servicio venían con el nombre, pues la familiaridad no siempre es cómoda. La cercanía no necesariamente supone algo bueno, limpio, decoroso, sensato o deseable. No siempre es algo con lo que tú quieres tener un roce. Tampoco, por supuesto, supone calidad. La etimología de hotel es mucho más compleja. Proviene del latín hospes, que significa a la vez huésped y por igual extranjero que enemigo o adversario. Los hoteles han sabido evolucionar como una especie hábil, con una amplia capacidad de adaptación. Vamos a ver cómo les va ahora. Son tan diversos como sus huéspedes tentativos. Hay hoteles en tuberías y en cápsulas, en árboles y en cuevas, en hielo y en aire. Los hay para millonarios y para pobres, para hombres o para mujeres, para amantes y para familias. Los hay de permanencia voluntaria y los hay por hora. Se acoplan a las necesidades que surgen o resurgen, así que ahora es posible quedarse con el perro o el gato entre almohadas de una suite, hospedarse en habitaciones con niñera incluida para olvidar el papel de padres por algunas noches, o solicitar a la carta bailarinas de tubo. Una habitación de hotel contiene lo más íntimo de la vida. La mezcla está contenida en la raíz de la palabra, que admite a la vez un mimo y la animosidad, el miedo y el deseo. Publicada en 1993, Pájaros de Playa es la última novela del escritor cubano Severo Sarduy. En poco más de 200 páginas y mediante la voz de varios narradores, Sarduy lo mismo proyecta una Habana esplendorosa como destino de placer obligado para el jet set de los años 30, que una isla paradisiaca, un refugio para atléticos nudistas extranjeros que vivían la revolución del verano del amor de finales de los años 60. También, en el singular libro de Sarduy, una playa cubana se torna el terreno ideal para que un arquitecto al borde de la locura construya una casa subterránea, fusionada con el paisaje natural de la isla, que le serviría para refugiarse de las catástrofes del progreso moderno y de un desamor. Al centro de la historia, encontramos una vieja mansión habanera neoclásica que funciona como un hotel de descanso para enfermos terminales, cuyos residentes construyen en buena parte de este relato, evocando sus recuerdos. Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, en 1927. Fue uno de los grandes exponentes del neobarroco latinoamericano.
vivió en París desde 1960, donde también murió meses antes de publicar Pájaros de Playa. En el episodio 5 de Llave en Mano, hablaremos del espacio colectivo y sus posibilidades de apropiación en foros, plazas y pabellones públicos. En otras latitudes, esta es la voz del editor y ensayista Luigi Amara. La ciudad esclaviza. Cada nueva ocupación y cada nuevo traslado son un nudo más en la cuerda que nos ata. La ciudad ha tendido sus redes y nos tiene cautivos, como moscas que se revuelven en una telaraña de hierro, cemento y ansiedad. Para quien ha sido aguijoneado por el deseo de escapar, lo decisivo no son los kilómetros del alejamiento, sino la práctica de la distancia. Rodearse del suficiente vacío como para poner en perspectiva la vida, lo cual en esos tiempos quizá demandaría suspender también Internet. Buscar refugio en medio de la naturaleza, sea en una tienda de campaña o en un castillo, pero sobre todo la mera posibilidad de escapar, encarna o realiza el odio a la urbe, la extrañeza de vivir del modo insensato en que lo hacemos cotidianamente. De ese odio, de la sabiduría que subyace a ese odio, surgió una arquitectura del placer y el aislamiento, rica en ventanas y jardines, cuartos silenciosos y albercas. En la Roma imperial, lo que se acostumbraba era la casa de campo. Plinio el Joven, por ejemplo, tenía varias villas. Las que estaban a las afueras de su ciudad natal, Como, las bautizó tragedia y comedia. Tan distintas eran las emociones que le deparaban. Pero otros practicantes de ese ejercicio de distancia se las han arreglado, como San Jerónimo, con grutas inhóspitas, y a Henry David Thoreau le bastó una cabaña en el bosque construida con sus propias manos. Incluso el propio Plinio mandó construir una biblioteca o pequeño estudio en el rincón más resguardado de una de sus villas. Y era en esa habitación minúscula, a la que llamaba su delicia o su cuartito, donde pasó sus horas más felices. Del mismo modo que una charca produce el espejismo del océano y una ventana estrecha puede intensificar la idea del exterior, cuando nos urge escapar, una simple cabaña en medio del bosque podrá salvarnos de la asfixia. Agradecemos la participación de Mario Ballesteros, Ana Elena Malet, Rafael Gamo, Fernando Sordo Madaleno, Julieta García González y Luigi Amara. Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano.